Hola papus, ¿cómo están? Yo soy Papu Gamer y el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más apasionantes, polémicos y debatidos en toda la historia de los videojuegos, la guerra de consolas. Vamos a recorrer juntos más de 4 décadas de historia, decisiones arriesgadas, aciertos, fracasos, juegos legendarios y rivalidades que defendieron generaciones completas. Vamos a hablar del inicio de Xbox, del inicio de Sony con PlayStation, del inicio de Nintendo, de cómo se formó la guerra entre sus mercados, del peso real de los juegos exclusivos y finalmente del último peldaño en la historia, la llegada de Steam Machine y su precio. Ponte cómodo que esto no es nostalgia, es la historia viva del gaming. Comencemos desde el principio. Para entender la guerra de consolas primero tenemos que hablar de Nintendo. Nintendo es, sin exagerar, el pilar sobre el cual se construyó la industria moderna de los videojuegos. La empresa fue fundada en el año 1889 en Kioto, Japón, pero durante décadas no tuvo nada que ver con los videojuegos. Nintendo comenzó fabricando cartas tradicionales japonesas, llamadas Hanafuda. No fue sino hasta la década de los 60 y principios de los 80 cuando Nintendo decidió entrar en el mundo del entretenimiento electrónico. En 1983, Nintendo lanzó en Japón la Family Computer, mejor conocida como Famicom. 2 años después, en 1985, esta consola llegó a Estados Unidos y posteriormente a otros mercados como México, bajo el nombre de Nintendo Entertainment System o NES. La NES no solo fue una consola más, llegó en un momento crítico, justo después del colapso de la industria de los videojuegos en 1983, cuando el mercado estaba saturado de juegos de mala calidad. Nintendo impuso reglas estrictas de calidad y de control, y eso devolvió la confianza del público. Los primeros juegos que popularizaron a Nintendo fueron Super Mario Bros., lanzado en 1985, The Legend of Zelda, en 1986, y Metroid, en 1986 también. Super Mario Bros. Fue el fenómeno absoluto, no solo era divertido, era accesible, tenía música inolvidable y un diseño de niveles que nadie había visto antes. Asimismo, en Japón, Mario se convirtió en un símbolo cultural. En México, durante los finales de los años 80 y principios de los 90, la NES llegó principalmente a través de importaciones, tianguis y tiendas especializadas. Aún así, Mario se volvió parte de la infancia de miles de jugadores mexicanos. Nintendo dominaba el mercado y parecía intocable. Con esta base sólida, Nintendo lanzó el Super Nintendo Entertainment System en 1990 en Japón y en 1991 llegó a América. El Super Nintendo llevó los gráficos, el sonido y la narrativa a otro nivel. Juegos como Super Mario World, The Legend of Zelda and Link to the Past, Donkey Kong Country y Street Fighter II definieron una era. Durante este tiempo, Nintendo no tenía competencia real que pudiera desafiar su dominio, hasta que llegó Sony. El inicio de PlayStation es una de las historias más irónicas de la historia, ya que Sony no planeaba competir con Nintendo. De hecho, originalmente ambas empresas trabajaban juntas. Sony estaba desarrollando un lector de discos compacto para la Super Nintendo, conocido como el proyecto PlayStation. Sin embargo, Nintendo decidió romper el acuerdo de manera pública y humillante, aliándose con Philips. Ese momento cambió la historia. Sony, liderada por Ken Kutaragi, decidió no retirarse, sino entrar de lleno al mercado de consolas. En 1994, Sony lanzó la primera PlayStation en Japón y en 1995 llegó a Estados Unidos y otros mercados. PlayStation apostó por algo diferente. Discos compactos en lugar de cartuchos, una imagen más madura y una fuerte relación con desarrolladores third party. Esto permitió juegos más largos, cinemáticas y música de mayor calidad. Los primeros juegos que impulsaron a PlayStation fueron Ride Racer, Tekken, Crash Bandicoot,
Resident Evil y Final Fantasy VII. De hecho, Final Fantasy VII fue un golpe devastador para Nintendo, ya que la saga había sido exclusiva de sus consolas durante años. En Japón, PlayStation fue un éxito inmediato. En México, la llegada de PlayStation fue explosiva durante la segunda mitad de los años 90. Los discos eran más baratos, fáciles de producir y la piratería, aunque controversial, facilitó que millones de jugadores mexicanos accedieran a la consola y a su catálogo. Por esto, PlayStation se convirtió en un sinónimo de videojuegos para toda una generación. Claro, Nintendo respondió con una Nintendo 64 en 1996, aunque tenía juegos legendarios como Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time y GoldenEye 007, el uso de cartuchos limitó el apoyo de desarrolladores y elevó los costos. Mientras Nintendo apostaba por la innovación en jugabilidad, Sony ganaba terreno en cantidad de juegos, marketing y presencia global. La guerra de consolas ya estaba declarada. Pero entonces apareció un nuevo contendiente. El inicio de Xbox marca la entrada de Microsoft al mundo de los videojuegos. Microsoft vio cómo PlayStation dominaba las salas y cómo los videojuegos se convertían en un negocio multimillonario. Así que en 2001, Microsoft lanzó la primera Xbox. Xbox apostó por potencia, conectividad y una arquitectura similar a una computadora personal. Su gran carta fue Halo Combat Evolved. Halo no solo fue un juego exitoso, redefinió los shooters en consola, especialmente el juego multijugador. En Estados Unidos, Xbox tuvo una recepción muy fuerte. En México, aunque llegó con más dificultad que PlayStation, Halo, Fable y Project Gotham Racing ayudaron a que la marca se estableciera, y por eso la siguiente generación intensificó la guerra. Xbox 360, PlayStation 3 y Nintendo Wii representaron tres filosofías completamente distintas. Microsoft apostó por el juego en línea con Xbox Live, Sony por el poder gráfico y el formato Blu-ray y Nintendo por la accesibilidad y el control por movimiento. Nintendo Wii fue un fenómeno global, especialmente entre públicos que no se consideraban gamers. En México, el Wii se convirtió en una consola familiar, presente en reuniones, fiestas y hogares donde antes no había consolas. Mientras tanto, Xbox y PlayStation peleaban por los jugadores más dedicados, con exclusivos como Gears of War, Uncharted, God of War y The Last of Us. Y es aquí cuando llegamos a uno de los puntos más importantes de la guerra de consolas, los juegos exclusivos. Los exclusivos no solo venden consolas, crean identidad. Mario es Nintendo, Halo fue Xbox, God of War y Uncharted definieron PlayStation. En México, estos exclusivos marcaron bandos, discusiones y preferencias que aún hoy continúan. Con el paso del tiempo, la guerra se trasladó al terreno digital, y es aquí donde entra Steam. Para entender por qué Steam se convirtió en una pieza clave en esta guerra, primero tenemos que hablar de cómo nace. Steam fue creado por Valve, una empresa fundada en 1996 por Gabe Newell y Mike Harrington, ex empleados de Microsoft. Valve comenzó como un estudio de desarrollo de videojuegos, y su primer gran éxito fue Half-Life, lanzado en 1998. Half-Life no solo fue un juego exitoso, fue revolucionario por su narrativa integrada al gameplay. Con el paso del tiempo, Valve enfrentó un problema muy claro: la distribución en juegos de computadora personal era caótica. Los parches eran difíciles de instalar, las versiones piratas circulaban con facilidad y los jugadores tenían que lidiar con múltiples discos, claves y errores de compatibilidad. Steam nació oficialmente en 2003 como una plataforma digital para solucionar esos problemas. Su objetivo era centralizar la compra, descarga, actualización y ejecución de videojuegos en tu computadora personal. Steam automatizó las actualizaciones, redujo la fragmentación de versiones y ofreció un sistema de cuentas que protegía las bibliotecas de los usuarios. Al inicio, Steam fue duramente criticado. Muchos jugadores no querían depender de una conexión a internet o de una plataforma obligatoria.
Sin embargo, con el tiempo Steam resolvió uno de los mayores dolores del mercado: el acceso económico a los videojuegos. Las ofertas masivas, los descuentos estacionales y la facilidad para comprar juegos a precios mucho más bajos que los que en consola transformaron la industria. En países como México, donde el precio siempre ha sido un factor clave, Steam se volvió extremadamente popular. Por primera vez, muchos jugadores podían comprar juegos originales a precios accesibles. Asimismo, Steam también abrió la puerta a los desarrolladores independientes. Juegos que jamás habrían llegado a una consola tradicional encontraron en Steam un escaparate global. Esto cambió la percepción de lo que era un videojuego y amplió enormemente la diversidad del mercado. Con Steam dominando el mercado de computadora personal, Valve decidió dar el siguiente paso: llevar esa experiencia a la sala. La primera Steam Machine fue presentada como un intento de unificar el mundo de la computadora personal con el de las consolas. La idea era sencilla pero ambiciosa: ofrecer una máquina que funcionara como una consola, pero con la libertad total de una computadora personal. El problema fue la ejecución. No existía un modelo único. Diferentes fabricantes ofrecían diferentes configuraciones, lo que confundió bastante al consumidor. Además, el precio era elevado en comparación con Xbox, PlayStation y Nintendo, especialmente en mercados como Latinoamérica. A esto se le sumó la falta de juegos optimizados para SteamOS en su lanzamiento. La primera Steam Machine no fracasó por mala idea, sino por adelantarse demasiado a su tiempo. Valve aprendió de ese error. Durante años, Steam se enfocó en perfeccionar su ecosistema, y el mayor ejemplo de esto fue el Steam Deck. El Steam Deck demostró que Valve sí podía crear hardware exitoso, bien optimizado y con una propuesta clara: llevar la biblioteca de Steam a cualquier lugar. Ese éxito preparó el terreno para el anuncio más reciente. En este mes, Valve reveló oficialmente el regreso del concepto de Steam Machine, ahora como una nueva generación pensada directamente para competir en la sala contra las consolas tradicionales. Este nuevo Steam Machine está diseñado como un sistema cerrado, con hardware unificado, optimización directa para SteamOS y compatibilidad total con la biblioteca de Steam. Y ahora quiero preguntarte a ti, Papu, porque aquí viene lo verdaderamente polémico. Muchos dicen que la guerra de consolas ya no existe y que ahora todo es marketing y servicios, pero la realidad es que la guerra nunca terminó, solo cambió de campo de batalla. Nintendo sigue vendiendo identidad y nostalgia. PlayStation sigue vendiendo experiencias cinematográficas como si fueran películas interactivas. Xbox ya no vende consolas, vende suscripciones, y Steam no te vende una máquina, te vende libertad. Y aquí la pregunta incómoda: si Steam te ofrece juegos más baratos, no te cobra por jugar en línea, te deja usar mods, te da retrocompatibilidad total, y ahora te vende una consola al mismo precio que las demás, ¿qué excusa queda para seguir defendiendo una marca como si fuera un equipo de fútbol? ¿De verdad importan los exclusivos o solo nos acostumbraron a aceptarlos? ¿La guerra de consolas la ganan las empresas o la perdemos los jugadores? Quiero que me lo digas en los comentarios, papu. ¿Eres Team Nintendo, Team PlayStation, Team Xbox o crees que Steam puede romperlo todo? Este video no termina aquí, papu. Empieza con tu comentario. Si te gustó el contenido, deja tu like, suscríbete y compártelo con esa persona que siempre dice que su consola es la mejor y punto. Yo soy Papu Gamer y nos vemos en el próximo video.